Muchas gracias, señor presidente. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó, señor presidente, por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa 960 sobre el Tratado sobre transferencia de personas condenadas entre la República del Perú y el Reino de los Países Bajos, que fuera suscrito el 12 de mayo del año 2011 en la ciudad de Lima. La mención al Reino de los Países Bajos implica que incluye a Aruba, Curazao, Sint Maarten, es decir, incluye a los que se encuentran en Europa y fuera de Europa. Este tratado, señor, tiene las mismas características que otro que veremos casi de inmediato en relación con Portugal, pero contiene algunos elementos propios o específicos. En el caso de los presos que sean transferidos de aquí a Holanda o los Países Bajos, o de los Países Bajos a aquí por ser nacionales del otro país para que cumplan su condena ahí, en el caso de este tratado se establece que en los casos del indulto, amnistía o conmutación de pena, las partes podrán concederlas de conformidad con su Constitución y sus demás normas jurídicas, y que la obligación que tienen las partes es informarle al otro país de la decisión o las concesiones que van a otorgar. Se trata de un tratado en el que existe, por lo tanto, un mecanismo de información de un país al otro sobre cualquier beneficio o gracia que implicara indulto, amnistía o conmutación de pena. Es de destacar, señor, que el tratado de traslado es el que se refiere a personas que ya han sido condenadas y que tienen condena firme y van a cumplir la condena a su país de origen. Es la soberanía de ese país la que se ejerce en la aplicación de la situación penitenciaria, la del Estado respecto del condenado, lo que se entiende, porque de lo contrario incurriría en el terreno de intromisión en los asuntos internos de otros estados. El objetivo del convenio es la transferencia de presos para que estos cumplan sus condenas en sus respectivos países de origen y puedan tener relación, por lo tanto, con sus familias, con su entorno cultural. Así, por ejemplo, constan detallados en el dictamen los instrumentos internacionales en materia de traslado de personas condenadas que ya tenemos suscritos. Son más de 17, si no me equivoco, señor, entre ellos con Italia, con Chile, con Costa Rica, con Estados Unidos, con Bolivia, con Gran Bretaña, con Panamá, República Dominicana y otros. El cometido del instrumento internacional es el de garantizar las mejores condiciones para los presos, impulsando así su rehabilitación en un ambiente que les sea familiar. La asistencia judicial internacional para el traslado de las personas condenadas implica el cumplimiento de una sentencia condenatoria dictada por un Estado en contra de un ciudadano extranjero cuya condena se ejecute en el Estado de origen de dicho extranjero. Se trata, por lo tanto, de la ejecución de una sentencia en un Estado distinto a aquel donde el juez la dictó. En este orden, señor, el convenio se refiere al Estado trasladante, que es el que envía al condenado, y el Estado receptor, que es el que recibe al condenado para que cumpla la condena en ese país. Esta norma, este tratado, contiene, señor, 19 artículos. Regula aspectos que van desde los principios generales, los conceptos, las condiciones para la transferencia, las obligaciones para facilitar la información, cómo operan los pedidos y las respuestas, las consecuencias de la transferencia, la revisión, el traslado y la solución de controversias. Entre los requisitos, señor presidente, para acogerse al traslado del convenio marco, hay que tener claro que hay en concreto
5 ideas fundamentales. La primera es que la persona que va a ser trasladada sea nacional del Estado receptor, el que la va a recibir. La segunda es que la sentencia sea definitiva y ejecutable. Es decir, un reo en proceso o en apelación no puede ser trasladado, solo aquel que ha sido condenado en sentencia firme. Tercero, que los hechos sean infracciones penales en ambos países, con excepción de los delitos militares. Cuarto, que exista conformidad de las partes en el traslado. Es decir, no basta con que un Estado le pida al otro que se traslade a un nacional a cumplir su pena allá. El Estado trasladante tiene que estar de acuerdo. Menciono esto, señor presidente, porque podrían surgir preocupaciones por casos, por ejemplo, como el de este señor holandés Van der Sloot, por ejemplo, ¿no?, que asesinó a una joven aquí en Lima con extrema crueldad y que ha sido condenado a 28 años, pero está todavía en apelación. En este caso hemos comparado la legislación. Aquí él tiene una condena de 28 años, en Holanda podría tener una condena de 30 años, es decir, los delitos son compatibles, las penas son compatibles, pero en el caso de Van der Sloot, para ponerlo como un tema concreto, el Perú ya tiene suscrito un acuerdo de extradición a Estados Unidos, para que cuando él acabe de cumplir la pena en el Perú, sea extraditado a Estados Unidos por el crimen de una ciudadana norteamericana en Aruba, de manera tal de que las condiciones del tratado hacen que, en este caso, por ejemplo, el Perú no acceda si le pidieran un traslado, porque ya tiene un acuerdo de extraditarlo a Estados Unidos para que sea procesado por el segundo asesinato que cometió con una ciudadana de ese país. Y finalmente, la quinta condición es que la persona a ser trasladada debe estar de acuerdo con ser trasladada, o sea, debe querer ser trasladada, tiene que prestar su consentimiento. Es importante además que se informe el tiempo de la condena que ya ha sido cumplida para que, y el tramo pendiente, para que el Estado que recibe tenga claro el problema y por lo tanto esté en condiciones de hacer que se cumpla con el periodo de la pena pendiente. Y la pena pendiente tiene que ser mayor a 6 meses. Para el Estado receptor, señor, el Estado que recibe al condenado para cumplir su pena, el Estado receptor podrá continuar con la ejecución de la sentencia, continuando con la ejecución de la sentencia, podrá decidir sobre mecanismos como liberación anticipada o condicional. Lo que no puede hacer el Estado receptor, señor presidente, es recortar la pena establecida. Lo que se aplica son beneficios penitenciarios, pero no se puede recortar la pena establecida. Tampoco se puede agravar la pena impuesta, tampoco le pueden aumentar los años de condena. Lo que este tratado también establece es una precisión sobre cuando el traslado implica que la persona pase por un tercer país, hay que resolver una serie de mecanismos para que esto se garantice y llegue a su destino. Y se incorpora también la posibilidad en el tratado de que el tercer país niegue el derecho a tránsito del trasladado por X razones, incluyendo el hecho de que no esté tipificado el delito por el cual ha sido condenado en la legislación de este tercer país. Puede haber negativa de tránsito en este sentido. En lo que refiere a la aplicación del tratado en el tiempo, se señala que este tiene su alcance, las condenas dictadas con anterioridad a su vigencia y aquellas que se dicten con posterioridad a su vigencia. Asimismo, en lo que atañe a la solución de controversias, el convenio consagra que las controversias serán resueltas por consultas mutuas, por la vía diplomática, resultantes de la aplicación y de la interpretación del tratado. El presente dictamen, señor presidente,
cuenta con la opinión favorable de la Oficina de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y luego del estudio hecho por la Comisión, se considera de aplicación, señor, lo normado en el artículo 56 de la Constitución Política, puesto que la misma versa sobre la transferencia de personas condenadas, en tanto que recae sobre derechos individuales de las personas, encontrándose en el marco de la protección de los derechos humanos de las personas, las mismas que se vinculan con la libertad individual de estas, como derecho inherente a la persona humana, y que por lo tanto se trata de un bien protegido y cautelado por el Estado peruano. Por todas estas consideraciones, señor, solicitamos al Pleno, por unanimidad, la aprobación del presente dictamen que fuera aprobado en la Comisión. Gracias, señor presidente. Muy bien. Concluye la sustentación. Iniciamos el debate. Ha pedido la palabra la congresista Chávez. Gracias. No hay ninguna duda de que estos tratados se celebran tal como se menciona, no solamente en la parte sustentatoria que alcanza la Cancillería, sino también en lo que se ha establecido en el dictamen y que tienen que ver con el adecuado nivel de relaciones entre los países. Sin embargo, yo tengo una preocupación, presidente, en el sentido de en todo el dictamen no se expresa de qué volumen o envergadura de problema estamos tratando. Existe en estos momentos en el Perú o en Holanda personas, un grupo importante de personas que podrían ser objeto de esto. Yo solo recuerdo la existencia de un criminal aquí de nacionalidad holandesa, criminal que agredió y mató cobardemente a una joven peruana hace 2 años, ¿no? Este señor Van der Loof, no sé cuál sería, y que sabemos que además este criminal que eludió la justicia en Estados Unidos y que probablemente es un responsable de otro crimen similar en alguna de los lugares de la América Central, y que tiene bastante influencia por ser su hijo de una persona que tiene un alto cargo en la administración pública holandesa. Yo quisiera preguntar, ¿qué número de personas de nacionalidad holandesa están cumpliendo condena hoy en el Perú? ¿Y cuántos peruanos están cumpliendo condena hoy en Holanda o en alguno de los territorios de ultramar que tiene esa nación? No me gustaría, señor presidente, dele tiempo para concluir. No me gustaría que nada más y nada menos que este convenio sea hecho para permitir que Van der Loof pueda ir a prestar o cumplir su condena en su país, en medio de la influencia de su familia, etcétera, ¿no? Entonces, quisiera preguntarle a la Comisión y por su intermedio al presidente de la Comisión, de qué envergadura de tema estamos hablando, si se justifica esto o no se justifica. Y por otra parte, se invoca aquí como razón los derechos humanos, ¿no? La consideración humanitaria de que el condenado puede estar cerca de sus familiares, etcétera, cosa que es razonable, pero no parece razonable en ese contexto excluir a personas que hayan sido condenadas por delitos exclusivamente militares. ¿No son los militares personas, seres humanos que merezcan también esa misma consideración? ¿Por qué esa discriminación, señor presidente? Entonces quisiera que se me absuelvan estas interrogantes antes de poder considerar si esto merece una decisión del Congreso de la República o no, presidente. Gracias. Muy bien. No habiendo pedido una vez más el uso de la palabra, tiene la palabra el presidente de la Comisión. Muchas gracias, señor presidente. Respecto al número de personas peruanas u holandesas que estuvieron detenidas en los otros países, la Comisión no cuenta con información al respecto.
pero sí cuenta con información, como expresé en la fundamentación, del caso Van der Sloot. En el caso Van der Sloot, él ha sido sentenciado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema con el expediente RN 2419-2012, siendo la agraviada, la persona asesinada, Stephanie Tatiana Flores Ramírez, y ha sido sentenciado a 28 años de prisión. Ha apelado y la Fiscalía el 4 de septiembre de este año recibió los autos y los devolvió el 27 del mismo con la opinión de que se confirme la sentencia. Confirmada la sentencia, de confirmarse la sentencia, hay que agregar que existe un expediente también en la Sala Penal de la Corte Suprema, el expediente 47-2012 de extradición, solicitada por el gobierno de los Estados Unidos. Este pedido es por la acusación que tiene este holandés de haber asesinado a la señorita Natalie Holloway en Aruba el año 2005. La causa ya se vio el 23 de mayo del año 2012 y se ha declarado procedente la extradición a los Estados Unidos, por lo cual el 8 de junio se devolvieron los actuados. Dicho de otra manera, en el caso Van der Sloot no hay posibilidad de traslado, porque cumplida su pena aquí, tiene que ser extraditado a Estados Unidos para ser procesado por el crimen cometido o imputado a él de haber cometido en el caso de Aruba. En lo que refiere al caso de los temas militares, la fundamentación que hemos recibido, señor presidente, tiene que ver con los temas de seguridad nacional y con que los delitos que tuvieran relación con militares pudieran tener una implicancia de este estilo. Esta ha sido la razón. No conozco el detalle de la negociación entre las partes respecto al tema, pero es una referencia que hemos observado en varios de los tratados, porque no he revisado los 17 tratados ya existentes, pero en varios hemos observado que este elemento está presente, la exclusión de militares en el mecanismo de este traslado. Es lo que puedo decir, señor, al respecto. Señor presidente, el congresista Lescano me solicita una intervención. Tiene la interrupción, congresista Lescano. Presidente, muchas gracias. Colegas, yo quisiera hacerle una consulta al congresista Javier Díaz Canseco, puesto que el artículo 10 de este convenio establece que en el país donde va a llegar el sentenciado se puede dar indulto, amnistía y conmutación de pena. De manera tal que eso es una dificultad, señor presidente, porque van a condenar acá, llega al país donde es natural el sentenciado y ya no solamente le dan beneficios penitenciarios, el 2x1 u otros beneficios que podrían tener penalmente, sino le dan indulto, lo amnistían o le conmutan la pena. Eso ya va sobre el fondo del asunto. No sé si sobre eso particular tiene alguna opinión el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. En la Comisión de Relaciones Exteriores, en el caso de Suiza, hicimos esa observación y la Cancillería, señor presidente, se comprometió a hacernos llegar por qué razón se daban esos beneficios al país donde va a llegar el sentenciado. Para que concluya, congresista. Eso haría entrar en burlas a la sentencia que se dicta en el Perú. Los otros convenios, por ejemplo, con Chile, no aparecen esos beneficios. Ahí se cumple la pena sí o sí y no se puede dar indulto, amnistía ni conmutación de pena. Entonces, señor, yo le pediría al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores que haga un cuarto intermedio a efecto que se consulte esta diferencia de convenios entre Chile, Países Bajos o Suiza y otros más, porque hay un trato absolutamente distinto. Señor presidente, ese es el pedido que hago al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores a efecto de
poder aclarar este asunto. Gracias, Javier, por la introducción. Muy bien, continúe, congresista Díaz Canseco. Gracias, señor presidente. Señor presidente, efectivamente, el artículo 10 de lo negociado entre los estados del Perú y los Países Bajos establecen: las partes podrán conceder el indulto, la amnistía o la conmutación de la pena de conformidad con su Constitución o sus demás normas jurídicas. Las autoridades competentes informarán a las de la otra parte de cualquier caso en que existiera la intención de conceder indulto, amnistía o conmutación. Y yo quiero ser muy claro en esto, señor presidente. Una vez trasladado el detenido, no le pueden aumentar la pena, no le pueden cambiar la tipificación del delito, ¿no es cierto? Pero sí pueden dar indulto, pueden dar amnistía y pueden producir un mecanismo de conmutación de pena de acuerdo a su propia legislación. Si el Estado trasladante, por ejemplo, en este caso el Perú, considera que hay un caso que es grave y considera que esto sería una amenaza frente a una pena impuesta, la única solución es no otorgar la aceptación del traslado. Es decir, no otorgar la autorización para que el detenido vaya a cumplir su pena en ese país. Por lo tanto, el Estado peruano tiene que evaluar en cada caso si otorga o no la autorización. Y si no quiere que haya ningún riesgo de ningún tipo de indulto, amnistía o conmutación de pena, no otorga la autorización, porque el tratado no lo obliga a que ante cualquier solicitud otorgue la autorización. Por lo tanto, el único mecanismo que tiene, según el convenio, el Estado en este terreno, es el mecanismo de no otorgar el traslado si no quiere correr ningún riesgo. Porque según el tratado, la única obligación que tiene el Estado receptor es informarle al Estado que ha trasladado al detenido de las intenciones que tiene, informarle. Pero eso no implica un consentimiento del Estado que ha enviado a cumplir la pena a la persona. Esa es la característica concreta que tiene el tratado en este terreno, señor presidente. Y como es conocido, creo, por el Congreso, nosotros no estamos en condiciones de modificar unilateralmente el tratado. O se aprueba o no se aprueba en este terreno. Lo que cabe es, si no se aprueba, el Ejecutivo lo renegociará. En mi opinión, señor presidente, y en función de la discusión tenida, la garantía central que tiene el Estado es estudiar los casos, y en los casos en los que considera que por razones fundamentales no quiere ninguna modificación en la pena establecida, es no otorga la autorización respectiva. Y al no otorgarla, la persona cumple la pena en el país. Me solicita otra intervención el congresista Lescano. Congresista Lescano. Sí, presidente. En realidad se está dando un trato diferenciado. Con algunos países se dan estos beneficios y con otros países no se dan estos beneficios. Entonces ahí se exige, señor, una aclaración de parte de Cancillería. ¿Por qué razón este trato desigual? Y en segundo lugar, yo quisiera leer a la representación nacional el artículo 10. En realidad el gobierno peruano no va a dar ninguna autorización. Simplemente el país que otorga el indulto comunica al Estado peruano. Y fíjese lo que dice: las partes podrán conceder el indulto, la amnistía o la conmutación de la pena de conformidad con su Constitución o sus demás normas jurídicas. Las autoridades competentes informarán a las de la otra parte de cualquier caso en el que existiera la intención de conceder indulto, amnistía o conmutación. De manera tal que si Países Bajos dice, bueno, vamos a dar amnistía, le indica las razones por qué da amnistía a un determinado sentenciado al Perú y se acabó. Por eso creo, señor, y reitero el pedido a congresista Díaz Canseco, hacer un cuarto intermedio para hacer una consulta, ¿no? Para ver si es que este tratado es pues un tratado que va a convenir, señor, porque podemos sentenciar, por ejemplo, a un corrupto y ese corrupto llega al otro país y le dan indulto o le dan amnistía, porque su Constitución o su ley lo permite. O un violador. Concluya, congresista.
me parece, señor, que sería prudente hacer una consulta y, le repito al congresista Díaz Canseco, hacer un cuarto intermedio, no votar todavía el asunto y que Cancillería pueda informarnos a través del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Gracias, señor. Me concluye, congresista Díaz Canseco. Tema, señor presidente, nosotros hemos consultado a Cancillería, hemos hablado con el doctor Rey de Castro, que es el encargado de esta área en la Cancillería, y la información que se nos ha prestado es que en el caso de todos los países de la Unión Europea, las características de los traslados para cumplir condena y de los acuerdos que firman en este terreno es con la reserva de soberanía del país europeo para tomar las decisiones sobre el tema del trasladado en materia de estas gracias como la amnistía, el indulto, la conmutación de pena. Esta es la característica de todos los convenios suscritos con los europeos, porque es condición de la Unión Europea. Si esa condición no se acepta, no hay acuerdo en este terreno de lo expuesto por el señor Rey de Castro, responsable de esta área de la Cancillería. La opinión, señor, que tengo yo en este terreno y que transmite lo que acordó la Comisión es que en este terreno tiene garantía el Estado peruano, si desea que en algún caso sea intocable lo que se ha decidido, de no producir el traslado. Y el Estado no produce el traslado, la pena se cumple aquí, porque el Estado no está obligado a producir el traslado, tiene que autorizarlo. Si la pena se cumple aquí, no habrá ninguna modificación de ningún tipo en este terreno. Es el único instrumento que aparece establecido en este terreno porque no hay otro hábil en los tratados firmados con los países de la Unión Europea. Por lo tanto, señor presidente, yo creo que sería insulso acudir a una consulta de un tema que he buscado aclarar aquí. Es una condición que establecen estos países y que el Perú, como gobierno, al haber suscrito este acuerdo, este tratado, ha convenido aceptar, reservándose el derecho, al igual que el país europeo, de autorizar o no el traslado de una persona en el momento de tomar la decisión. Por lo tanto, señor presidente, yo pido que pase al voto. Muy bien, concluye el debate. Señores congresistas, marcar asistencia para proceder a votar.